Un saludo cordial. Empezamos con el tema número 2 de el área de filosofía. Vamos a empezar indicando las concepciones del mundo, es decir, cómo concebimos a este mundo desde diferentes ángulos, filosóficamente hablando. Y para el cual vamos a pedir la ayuda básicamente de dos capítulos de la filosofía que nos van a ayudar a entender mejor. El primero, la ontología, y el segundo, la gnoseología. Ontología viene del griego. Ontos quiere decir ser, y logos, ciencia, estudio, tratado, palabra o razón. Por lo tanto, la ontología llega a ser el estudio, el tratado del ser. Mientras que la gnoseología también proviene del ser, pero gnosis significa conocimiento, y logos también ciencia, estudio, tratado, palabra o razón. Por lo tanto, sería la ciencia o el estudio del conocimiento humano en general. Proseguimos. Ontología. Vamos a tener las siguientes clases de ontología, es decir, se divide en ontología general y ontología regional. La ontología general va a buscar al ser y sus determinaciones, es decir, las particularidades del ser, mientras que la ontología regional se va a dedicar a la diversidad de objetos que se dan en la realidad humana. Por lo tanto, para entender mejor la ontología general, realiza las siguientes preguntas. ¿Qué es existir? Investigando a García Morente, por ejemplo, nos dice que no es tan fácil explicar esta pregunta. ¿Qué es existir? No es simplemente estar ahí, claro que también es estar ahí. Si solamente fuera una piedra, un objeto real concreto, como un tractor o cualquier objeto, pues sería tan fácil de decir está ahí, por lo tanto ya existe. Pero estamos hablando ontológicamente. Por lo tanto, García Morente nos dice que es casi imposible, porque ya desde Platón, que nos indica el ser humano está compuesto por cuerpo y alma. Bueno, por una parte, desde aquella oportunidad ya pretendían el nacimiento de la psicología con el estudio del alma, pero era imposible porque básicamente el alma no se puede tocar, ver, percibir, mucho menos estudiar. Pero llega Aristóteles, su discípulo, y nos dice, no somos solo cuerpo y alma, también somos mente. Nuevamente, la psicología pretende nacer como el estudio de la mente, pero da la casualidad que tampoco podemos ver la mente. Y llegamos a la Edad Media y nos dicen que no somos solamente cuerpo, alma y mente, también somos espíritu. Entonces García Morente nos dice, solamente podemos llegar a la respuesta de qué es existir mediante el sentimiento. Por lo tanto, si yo preguntara quién existe realmente, cuando estamos en clases, muchas veces tengo estudiantes que están ahí, bien ubicados en el ambiente, se hace el control de asistencia, dicen presente, aquí estoy muy bien, y aparentemente están ahí. Pero después de un tiempo de explicación se le pregunta algo, pues da la casualidad de que estaba ahí solamente el cuerpo, y la mente, el alma y el espíritu, ¿dónde estaba? Pues básicamente no recuerda nada de la explicación. Por lo tanto, corporealmente podemos estar en un lado, mentalmente en otro lado, espiritualmente quizás en otro lado todavía, de tal modo que básicamente, ¿qué es existir? No se puede decir exactamente hablando de la persona, porque tuvieran que estar todos ahí al mismo tiempo y además sentirse de tal modo que yo no puedo saber si realmente el estudiante está ahí. De ahí que García Morente nos dice que es casi imposible esta respuesta, pero sí se puede llegar mediante el sentimiento, es decir, cada uno supiera si realmente está ahí. Entonces pasamos a la siguiente pregunta y nos decimos, ¿quién existe? Y necesitamos hacer una búsqueda del ser real y auténtico para dar a entender, para llegar a saber realmente quién existe.
Y pasamos a la siguiente pregunta y nos dice, ¿qué es consistir? Pues nos dice básicamente que es hacerse otro, estar ahí, pero en otro ser. Vamos a entender a la manera de Harry Potter cuando Voldemort trata de poseer el cuerpo, y eso sería hacerse otro, estar ahí en otro ser. Pero incluso así, solamente se estaría apoderando del cuerpo, y el resto de la mente, el alma, el espíritu. Para nosotros algo más digerible sería la empatía, que es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Pero eso es solamente mental. Pero por lo menos decimos a la persona que vemos triste en el ambiente, bueno, ¿qué ha pasado? Preguntar si ha fallecido alguien o está enfermo o ha tenido algún accidente, y tratar de ponerse en el otro, entenderle, apoyarle. Esa es la empatía. No solamente criticar y hacerse mofa de lo que está pasando a la otra persona sin saber los problemas que tiene. Pero esa es solamente una aproximación de lo que es consistir. No vayan a pensar que la empatía es sinónimo de consistir, no. Y finalmente, ¿quién consiste? Pues será el ser auténtico y verdadero. Y nuevamente caemos, si no hemos podido resolver o explicar a plenitud la primera pregunta, pues con la última pregunta llegamos a lo mismo. Por lo tanto, simplemente podemos llegar mediante el sentimiento. Y básicamente, si queremos entender desde un punto de vista objetivo, perceptible, demostrable, pues lamentablemente, como dice García Morente, no vamos a llegar a la respuesta exacta. Ontología regional. Muy bien, pasamos de la ontología general a la ontología regional. Y en este momento observamos las esferas de la realidad. Vale decir, tenemos objetos reales, concretos. Estos objetos reales concretos, pues, tienen las siguientes determinaciones. Primero, que están ahí, ocupan un lugar en el espacio, tienen temporalidad, vale decir, viven un tiempo o existen un tiempo, y luego se modifican o evolucionan o, bueno, cambian de forma. Adicionalmente, son perceptibles a los 5 sentidos, o a cualquiera de los 5 por lo menos. Por ejemplo, tenemos el balón, pero también podemos tener un ejemplo clásico de cuando una persona está en un micro y se sienta en la parte de atrás, así como suena un celular y no sabes de quién está sonando, pues cuando sale un gas también no sabes de quién ha salido. Y muchas veces pregunto esto y me dicen, es un objeto ideal. Bueno, qué bueno que sea ideal para ti, porque cuando sientes ese olor, es real. Caso contrario, no lograrías sentirlo. Por lo tanto, es objeto real. Son gases, compuestos químicos que siente tu olfato. Por lo tanto, son objetos reales. Pasamos a los objetos ideales. Nos dicen que también están ahí. ¿Y cómo están ahí si son ideales? Pues no ocupan un lugar en el espacio. Muy bien, no ocupan un lugar en el espacio. Son intemporales. Ahora sí, vale decir, son eternos. Están infinitamente. Y finalmente son inespaciales. Por ejemplo, tenemos a los números. Básicamente podemos decir, este es el 2, este el 5, este el 7. 2 más 5 es 7. Pero en realidad no conocemos los números. Vale decir, este simplemente es la representación de esos números, el símbolo de ese número. En números romanos será muy diferente. El 2 simplemente son 2 líneas verticales. Por lo tanto, para el romano, pues este no es el 2, este es número arábigo. De tal modo que al verdadero número 2 nunca nadie lo ha visto. Simplemente es idea. De ahí la dificultad de enseñar matemáticas en el nivel primario sin la ayuda de objetos reales, como lo hace en este caso con la mano. Si digo 2, muy bien, dedos, pero son dedos, 2 dedos, ¿sí? Más 5, 5 dedos. Ahí ya puedo entender y empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muy bien.
2 más 5 es 7, pero con la ayuda de objetos reales. Pasamos a los objetos valores o valentes. Antes de pasar, también denominamos objetos ideales a las figuras geométricas, es decir, a una ventana. Una puerta tiene forma rectangular, pero podemos agarrar la puerta o la ventana o el celular que están agarrando ustedes o la computadora, pero no pueden tocar la forma del rectángulo, porque esa forma es ideal. Básicamente no existe de forma perceptible. Si en este momento les dijera a la persona que es capaz de traerme un rectángulo, no estoy hablando de una puerta, una ventana, una madera, no, un rectángulo, le damos un premio de $1000. Estoy seguro que nadie va a poder porque es en el mundo ideal que existe el rectángulo. Pasamos a los objetos valores o valentes. Básicamente no se dan ni en el tiempo ni en el espacio. Eso implica que pues no están a la manera perceptible tampoco. Básicamente, tanto para los objetos ideales como los objetos valentes, necesitamos de objetos reales. Es decir, ¿cómo puedo saber que hay amor si nunca voy a poder ver, percibir? Bueno, se dice, por ejemplo, en la imagen tenemos una mano que está entregando un corazón a 2 manos. Estoy representando el amor con algo material. Y es lo que espera la gente. Dedicas el tiempo a una persona, pues por amor. Y básicamente esos hechos hacen que la otra persona se dé cuenta que la amas. ¿O cómo me doy cuenta de que alguien es puntual, por ejemplo? Pues viendo el reloj y determinando la hora de llegada, si ha sido puntual, el cuerpo de la persona, por tanto, tiene el valor de la puntualidad. La responsabilidad, de la misma manera, si va cumpliendo con las obligaciones, tareas. Entonces, necesitamos de algo corpóreo, de objetos reales, para poder explicar a estos objetos valores o valentes, incluso a los objetos ideales. De tal modo que si una persona llega a morir, pues solamente muere el cuerpo, porque estos objetos ideales siguen infinitamente y por la eternidad nadie se lleva eso. Adicionalmente, estos objetos valores o valentes, pues tampoco nos llevamos eso, ni siquiera aquellos objetos reales que hayamos hecho en vida, llámese casas, autos o cualquier riqueza. Por lo tanto, solo el cuerpo muere y no nos llevamos nada. Y finalmente hablamos de una cuarta esfera. Y esta cuarta esfera está contemplando básicamente a Dios, el alma y el espíritu, que no está ni en los objetos reales, ni en los objetos ideales, ni en los objetos valores o valentes. Si bien tiene similitud con los objetos ideales, pero nadie le hace una oración o le pide un milagro al número 2 o al número 7 o al rectángulo o al triángulo, decir, no le ponemos una misa. De ahí la separación de estos tres objetos con respecto a la esfera cuarta que vamos a hablar en un tema posterior. Empezamos con la gnoseología. Habíamos dicho, gnosis viene de conocimiento y logos, estudio, tratado, palabra o razón o ciencia. Y nos plantea estos 5 problemas importantes. Primero, la posibilidad del conocimiento. Cuando hablamos de la posibilidad del conocimiento, pues estamos hablando de la posibilidad de que exista alguien que conozca y alguien por hacerse conocer. Vale decir, no hubiera posibilidad de conocimiento sin un sujeto, vale decir, un sujeto, una persona y un objeto que conocer. Si solamente existiera un sujeto y no existiera ningún objeto, vale decir, no existiría la luz, el sol, la luna, nada, y básicamente en el espacio flotando este sujeto. ¿Qué podría conocer? Pues nada. O viceversa, si existiera todos los objetos, la naturaleza, el sistema solar, las galaxias,
pero no hay un sujeto por conocer todo lo que hay, tampoco existiría la posibilidad del conocimiento. Entonces, en el momento que se una un sujeto con un objeto, pues ahí se da el origen del conocimiento. Y básicamente este origen del conocimiento se va a dar en el sujeto. Y cuando hablamos de la esencia del conocimiento, pues básicamente es como si estuviéramos hablando de una copa de agua, y esta copa de agua le echamos un néctar, y esa copa de agua se transforma en refresco, jugo. De la misma manera, esta esencia del conocimiento va a cambiar al sujeto. De tal modo que este sujeto que tiene la esencia del conocimiento, otro ejemplo para entender mejor. Ricardo Arjona, en la canción Jesús Verbo no Sustantivo, nos dice que la Biblia, un conjunto de libros, se resume en amor. Vamos, ve y practícalo. Pues la esencia de ese libro sería el amor. De la misma manera, la esencia del conocimiento de cada área, de cada especialidad está. Y es lo que busca el ser humano. Tenemos las clases de conocimiento. Cuando hablamos de clases de conocimiento, pues estamos hablando, según Kant, uno antes del contacto del sujeto con el objeto, es decir, los conocimientos a priori. Y tenemos el conocimiento después del contacto del sujeto con el objeto, que son los conocimientos a posteriori, y en base a los cuales debemos llegar al criterio de verdad, dado que el criterio de verdad en cada sujeto se da en función a la concepción que tiene este sujeto, en función del ángulo que ha logrado ver esa realidad. Por ejemplo, tenemos aquí, la imagen nos dice que para este sujeto, este número es el 9. Para el otro sujeto que está al lado opuesto, pues no es el 9, es el 6. Entonces cada uno tiene su verdad. Y al ser la verdad diferente para cada persona, pues simplemente nos ponemos a pensar y decimos, en el momento de dar tu criterio de verdad, si logras ser abogado, juez, y debes determinar la culpabilidad o inocencia de una persona, pues el abogado defensor dirá que es inocente y el otro dirá que es culpable. Y el juez resolverá en función a las pruebas y argumentos si realmente es culpable o inocente. Criterios de verdad que pueden fallar, de ahí que tenemos en la cárcel algunos inocentes y tenemos en la calle algunos culpables. Proseguimos. Posibilidad del conocimiento. El dogmatismo, como primera posibilidad, que nos dice que el conocimiento no es un problema, ya que los conocimientos están ahí. Los objetos son captados directamente por los sentidos. Esto ya desde los presocráticos. Por lo tanto, cuando hablamos de dogmatismo, pues es fácil poner conocimientos preestablecidos en el cerebro de las personas, es decir, dogmatizar. Mientras que con el escepticismo, que nos dice que el conocimiento no es posible, el sujeto no puede aprehender al objeto. El método de la duda sistemática de Descartes es un escepticismo metódico, es decir, voy a poner en duda hasta mi propia existencia. Si en este momento vinieran a decirme, licenciado, están regalando allá en la esquina $200 al que dé una explicación de la posibilidad del conocimiento, ¿le creo o no le creo? Pues soy escéptico, imposible, no deben estar regalando los $200, no voy. Pero si fuera dogmático, tal vez sí iría a ver. Subjetivismo. El primero considera que algo puede ser verdadero para una persona, pero no para otras. Lo dijo Protágoras. Cuando hablamos de subjetivismo, un ejemplo claro, me gusta la música trova, me gusta la música protesta. Y cuando escucho a estudiantes jóvenes que escuchan reggaetón, simplemente les digo, ¿cómo escuchan algo que no les trae ningún mensaje? Algo que aparentemente incluso es insulto para las chicas en muchas canciones.
pero me dicen, profe, nos gusta. Bueno, contra gustos no hay disgustos. Sigo pensando que mi música es la mejor. Y cuando alguien me dice, profe, su música es aburrida, entonces ahí tomamos en cuenta lo subjetivo que es la apreciación de la música con respecto a las personas. Lo que para mí es bueno, para otros es malo. Eso es subjetivismo. Subjetivamente yo catalogo mi gusto. Puede ser lo mismo con la música, con el arte, el dibujo, incluso con cualquier tipo de actividad que conlleve belleza. El tallado, la cerámica, incluso las casas. Las casas para algunos es ideal, una belleza. Viene otra persona y dice, uy, ya tan feo han combinado esos colores. Es subjetivo. Pasamos al relativismo. El conocimiento es relativo al contexto cultural, nos dijo Spengler. También va a continuar apoyando esta teoría Albert Einstein con su teoría de la relatividad. ¿Y qué nos dice el relativismo? Pues tenemos mejores en ciertas áreas, por ejemplo, en el campo deportivo tenemos a Pelé, Maradona, Messi, Ronaldo, Ronaldinho, y son mejores, pero relativamente. ¿Por qué digo relativamente? Porque si los agarro a todos y les digo, por favor, inventen la vacuna para el COVID, pues estoy seguro que no lo van a hacer. O si agarro del básquet, a LeBron, a Michael Jordan, Curry o Kobe Bryant, que ha fallecido. A ver, vayan a jugar un partido de fútbol, pues los basquetbolistas van a perder en fútbol. O viceversa, los futbolistas van a perder en básquet. O si los llevo a jugar tenis, ahí estará Djokovic, Federer, Nadal. A lo que quiero llegar, cada quien, de acuerdo a la aptitud, pues es bueno. Y ustedes han tenido compañeros que han sido buenos, por ejemplo, para matemáticas. Han sido buenos otros para el deporte. Otros han sido buenos para artes plásticas. Pero es muy raro aquel estudiante que sea bueno para todo. Sí, hay uno que tiene el mejor promedio porque se van sumando de todas las materias. También yo he tenido compañeros que eran buenos estudiantes, algunos buenos para la teoría, otros buenos para los números, otros buenos para el deporte, pero no había uno bueno, así como en la antigüedad se decía, el filósofo tiene que ser bueno en todo. Y recién era considerado filósofo. Ahora no, es relativo. Puede ser bueno en algún área. Bueno, al músico, al mejor guitarrista nos traemos y le desafiamos a ajedrez. Tal vez no sabe, pero domina. Es bueno relativamente y es bueno en algo. Y todos tenemos esa aptitud o esa vocación por algo. Pasamos al pragmatismo, que nos dice que el conocimiento no tiene sentido, el conocimiento humano tiene sentido solamente en el campo práctico, es decir, pragmatismo sinónimo de práctico. La verdad consiste en la congruencia entre los fines prácticos y los pensamientos. Es decir, esto ya nos decía William James, Friedrich Nietzsche y Simmel, que la verdad consiste en la congruencia o la coherencia entre los fines prácticos y los pensamientos. Y finalmente llegamos al criticismo, y pone la confianza en cuanto al conocimiento humano en general y al mismo tiempo la desconfianza hacia todo conocimiento determinado. Es decir, Immanuel Kant escribe su libro de Crítica a la razón pura y va criticando por qué tenemos que hacerle caso solamente a la razón. Si somos seres humanos, tenemos pensamiento, tenemos sentimiento y la razón no puede definir
todo lo que somos. ¿Y por qué lo dice esto? Básicamente porque el conocimiento determinado hace un análisis en cuanto a que este ser humano que somos es malvado, daña el medio ambiente, lo contamina, básicamente mata los bosques para convertirlo en desierto, también rompe la capa de ozono que nos protege de los rayos solares ultravioleta, y por si fuera poco es asesino, es feminicida, es violador, es ladrón y tantas cosas que este ser humano. Pero da la casualidad que también este ser humano tiene buen corazón. No todos somos malos, pero si dejáramos la decisión de cuidar a la especie humana a las máquinas, pues las máquinas, de acuerdo a las películas que hemos visto, por ejemplo aquellas de la postmoderna Matrix, Terminator, básicamente la máquina estaría llegando a someter al ser humano. Y es ahí que debemos empezar a hacer una crítica a la razón pura. ¿Valdrá la pena mantener la especie pero esclavizada o sometida? Bueno, ese es el punto de vista de Immanuel Kant. Origen del conocimiento. Vamos a tener el origen del conocimiento según el racionalismo, que viene de la razón. Racionalismo, razón. Es la postura epistemológica que sostiene que es el pensamiento, la razón, la fuente principal del conocimiento humano. Platón, Plotino, San Agustín, Descartes y Leibniz dijeron ya esto. ¿Y cuándo dijo Platón esto? Pues cuando hizo la separación entre la doxa y la epísteme. Y cuando habla de doxa, saber vulgar, epísteme, saber científico. De ahí la postura epistemológica. Pasamos al empirismo. Empirismo vamos a poner directamente experiencia, porque sostiene que el conocimiento procede de la experiencia, del contacto directo con la realidad. Se desarrolla en la Edad Moderna con Locke, Hume y John Stuart Mill. Vale decir, si soy empirista debo hacer. Si me consigo una receta para hacer pan, me bajo tutoriales en mi celular, no puedo decir que ya tengo experiencia. Hasta el momento de yo hacer con las manos la masa, hornear, no importa si hago quemar, si me sale bien o no, pero ya tengo experiencia en el momento que estoy manipulando. Eso es experiencia. Pasamos a la tercera, el intelectualismo. Esta es una postura que trata de mediar entre el racionalismo y el empirismo. Aristóteles inicia este trabajo de síntesis y en la Edad Media desarrolla con Santo Tomás de Aquino, que concibe el elemento racional como derivado del empírico. Podemos decir que esta es una postura que básicamente va a agarrar la educación, porque en la educación nos exigen práctica, teoría, teoría, práctica. Y llegamos al apriorismo, que es un segundo intento de mediación entre lo que es el racionalismo y el empirismo, y se considera a Immanuel Kant como su fundador, que considera que el elemento a priori no deviene de la experiencia, sino del pensamiento. ¿Cómo entendemos esto? Pues viene del pensamiento porque todavía no tenemos la experiencia, es decir, aquellos estudiantes que están pensando ingresar a la universidad, pues están pensando, todavía no han ingresado. Y ese pensamiento, ese comentario que le ha llegado, así es la universidad, no controlan asistencia, en la universidad no te exigen tu carpeta, bueno, es tu conocimiento a priori. Y en ese conocimiento a priori están básicamente todas tus ganas de ser profesional. Porque ahí dicen, yo voy a ser incorruptible, yo voy a ayudar a los pobres, yo voy a ser el mejor profesional. Muy bien, es tu expectativa. Ese es el conocimiento en base al apriorismo, conocimiento a priori, antes del contacto con el objeto o con la carrera con la que estás tratando de afrontar. Pasamos a la esencia del conocimiento y tenemos soluciones
premetafísicas, soluciones metafísicas y soluciones teológicas. Entre las soluciones premetafísicas tenemos al objetivismo y al subjetivismo. Cuando hablamos del objetivismo decimos que el objeto determina al sujeto. Es decir, el sujeto asume de cierta manera la posibilidad o las propiedades del objeto, reproduciéndolas en sí mismo. Esto ya está en Platón. Básicamente vamos a entender cuando apareció por primera vez el celular, pues este objeto ha determinado al sujeto y ha evolucionado el celular de un ladrillo que era antes. Actualmente hay pantallas planas, digitales, que tiene internet, vale decir, tiene todo, tiene cámara, tiene teléfono, tiene grabadora, tiene calculadora, tiene reloj, prácticamente le falta un bañito nada más. Pero el sujeto asume de cierta manera las propiedades del objeto, a tal grado que ahora, por ejemplo, voy a, sin temor a equivocarme, a decir que gran parte de la gente ya no puede concebir su futuro sin un celular. Es decir, se considera desnudo cuando no tiene celular. Subjetivismo. No existen objetos independientes de la conciencia, sino que todos los objetos son engendros o engendrados de esta y son productos del pensamiento. Es decir, cuando digo que no existen objetos independientes de la conciencia es que si yo cierro mis ojos, aparentemente el resto pues no existe. Eso es subjetivo. Si alguien escucha música, pues para mí es ruido, entonces es subjetivo, porque no existe ese tipo de belleza en mi mente. Cuando veo un cuadro que parece echado, una pintura por aquí, otro color por allá, y para algunos eso es arte, pues es subjetivo, porque para mí es pintura echada a la quete, por así decirlo. Pasamos a las soluciones metafísicas. El realismo. Pues entendemos por realismo aquella postura epistemológica, nuevamente la ciencia entra aquí, que afirma que existen cosas reales. Realismo, cosas reales, independientes de la conciencia. Eso ya desde Demócrito con su teoría del átomo, Galileo Galilei y Descartes con el pienso, luego existo. Entonces, cuando hablemos de realismo, automáticamente cosas reales. Además, está la ciencia, la epistemología. Soluciones metafísicas también tenemos el idealismo. Aquí nos dice que no existen cosas reales independientes de la conciencia. Por ejemplo, para George Berkeley, el ser de las cosas equivale a ser percibidas. Es como cuando dicen en una propaganda, fiesta tal día, si no vas a la fiesta no existes. Básicamente es un enunciado de Berkeley. Solamente existe aquello que se percibe. Si no lo percibes, pues no existes. Fenomenalismo. Kant intenta una mediación entre lo que es el realismo y el idealismo. Y conforme a esta teoría, no conocemos las cosas como realmente son, así en sí mismas, sino como se nos presentan. Y básicamente, en el caso del 6, por ejemplo, si se me presenta de un lado, será pues 6. Si se me presenta del otro lado, será 9. Una persona viene, se me presenta muy formal, muy respetuoso, pero va a otra persona y se le presenta groseramente. De ahí que podemos tener dos apreciaciones diferentes con respecto a la misma persona. Y eso nos dice el fenomenalismo, porque es un intento de mediación entre lo que es el realismo y el idealismo. Porque las cosas no se nos dan como realmente son en sí mismas, sino como se nos aparecen en ese momento dado. Soluciones teológicas. Tenemos la solución monista y panteísta, que nos dice que solo existe una aparente dualidad. No es dualidad, solo es aparente.
entre sujeto y objeto, entre pensamiento y ser, entre conciencia y las cosas. Pero en realidad se trata de una unidad, de ahí mono o monista. Y esto nos dice Baruch Spinoza y Schelling. Y por otro lado tenemos la solución dualista o teísta. Dualista 2, ¿verdad? Teísta viene de Dios. Y finalmente, el objeto y el sujeto, o el pensamiento y el ser, desembocan en un último principio que les es común y que reside en la divinidad, según Leibniz. Clases de conocimientos. Tenemos conocimiento científico. ¿Y cuál es su característica? Pues delimitarse en sus contenidos. ¿Y cómo entendemos el delimitarse en sus contenidos? Pues se delimita, se achica, se especializa. Y está delimitado, por ejemplo, el científico o los científicos que se han dedicado a encontrar la vacuna para el SARS-CoV o el COVID, pues han delimitado solamente su estudio al virus. No han estudiado deporte, no han visto ni sociologías, ni derechos, ni básicamente nada. Solamente han delimitado esos contenidos al virus, porque son especialistas en eso. Y eso es el conocimiento científico. Y eso está básicamente en las universidades. Proseguimos con el conocimiento filosófico. El conocimiento filosófico, pues son concepciones generales. La filosofía abarca el todo. En la filosofía sí podemos hablar de deporte, de música, de arte, de ciencia, de avance tecnológico, básicamente de todo. Porque son concepciones generales, desde Sócrates. Porque antes de Sócrates, los filósofos se dedicaban solamente a buscar el origen de las cosas. Así Tales de Mileto nos decía el agua, Heráclito nos decía el fuego, o Anaximandro se inventaba el apeirón. Pero desde Sócrates la filosofía ha llegado al nivel general. También tenemos el conocimiento artístico, que en cierto modo está delimitado a la relación o en relación a la belleza y la utilidad. Digo belleza tanto de las imágenes o dibujos, pinturas. También hay belleza en la música, belleza en la danza, en el baile. Es lo artístico, belleza en las casas, el diseño. Y la utilidad que puede dar, la funcionalidad que hay en una casa, incluida la belleza. Y está delimitado porque lo que es bello para mí puede no ser bello para el otro. Y finalmente, el conocimiento intuitivo, que no es un conocimiento como tal, es decir, solamente serían una especie de premoniciones, predicciones o, quién sabe, una especie de milagros. Y de ahí que es importante para la religión. Criterios de verdad. Tenemos la teoría de coherencia, que nos dice que la verdad es la conformidad del pensamiento consigo mismo. Cuando hablamos de coherencia, si yo les digo, jóvenes, hay que ser puntuales, 8 en punto en clases. Si yo no estoy 8 en punto, no hay coherencia de lo que yo digo con lo que yo mismo hago. Dicho de otra manera, cuando ustedes hacían resúmenes y presentaban a su profe y les decía, aquí no hay coherencia. ¿Por qué, profe? ¿Qué es coherencia? Pues no hay secuencia. En esta línea me hablas del ambiente, me hablas de... Pero en esta línea te saltas a otro lado y no tiene nada que ver, no hay coherencia. Pasamos a la teoría pragmática, que nos dice que la verdad es conocimiento útil. Habíamos indicado que la teoría pragmática, cuando escuchen pragmático, debe estar lo práctico. Y si es práctico, pues es útil. Teoría de la correspondencia. La verdad es conformidad del pensamiento con el objeto. Corresponden pensamiento y objeto. Debe existir relación de la idea con la cosa. Criterio de verdad, es decir, puesto en tela de juicio. Si tenemos un presunto culpable de un asesinato, pues la coherencia simplemente me va a dar el relato de los hechos.
y la teoría pragmática necesito algo práctico, útil, que se va a denominar prueba del delito. Si tengo la teoría de la coherencia unida con la teoría pragmática, es decir, tengo la idea y la cosa, podré determinar el criterio de verdad. Y finalmente, todo lo que hemos hablado hasta ahora, pues cae en el problema fundamental de la filosofía. Vamos a resumir todo eso de la filosofía en idealismo y materialismo. El idealismo nos dice que lo primero es la idea, y que adicionalmente esta idea está sustentada por la metafísica, y que todo va a ir a concluir en el ser supremo que sería Dios. Por tanto, si soy idealista, pues creo en Dios, creo en la idea. Pero por otro lado tengo el materialismo, que me dice que lo primero es la materia. Y esta materia está sustentada teóricamente por la dialéctica. Y la dialéctica me dice que la materia está en unión indestructible con el movimiento. Materia y movimiento no se separan, mientras que en el idealismo sí se pueden separar. Si yo voy intentando creer que realmente la idea es primero, ya, Dios es idea, muy bien, creo, y quiero entender cómo esta idea ha logrado crear materia. Entonces vendrá un materialista y me pregunta, a ver, haremos un ejercicio. A ver, ¿tienes una idea? Una idea, ya, sí, tengo una idea. Y me pregunta, ¿quién ha tenido esa idea? Pues yo. Entonces, tu cerebro tuvo la idea. Por lo tanto, tu cerebro es materia. Por ende, puedo decir que primero está la materia. Y ha de ser una infinidad de debates que puedo hacer y nunca voy a lograr conciliar al idealismo con el materialismo. Así como cuando preguntan cuál es primero, el huevo o la gallina. El huevo. ¿Y quién puso el huevo? La gallina. Entonces primero la gallina. ¿Y de dónde vino la gallina? Pues del huevo. Idealismo y materialismo. Irreconciliables. Muchas gracias.